Buenas, hoy vamos a hablar sobre el dedo de Dios y la autoridad. Es un tema que me ha parecido interesante. eh, es algo que se cita varias veces en la propia palabra, ¿no? Hablando sobre el dedo de Dios. Y hoy vamos a profundizar un poco sobre este asunto, que va ligado al tema de la autoridad. Para ello vamos a empezar leyendo Éxodo 8:16, que dice así la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, quizás esta es una de las primeras referencias que se habla precisamente del dedo de Dios, donde se muestra la autoridad que tiene éste sobre toda potestad, sobre toda entidad que están por debajo de Dios. Como vemos, tenemos el caso que hasta aquí los hechiceros pudieron replicar los mismos milagros que había hecho o las mismas plagas que había provocado Dios contra el pueblo de Egipto. Habían podido replicar las mismas plagas, pero en esta ocasión los hechiceros de Faraón no consiguen replicar esta plaga y lo achacan a que lo que se está provocando a través de Aarón y Moisés es precisamente el mismísimo poder de Dios a través de ellos. Cosa que cualquier potestad, incluso Satanás, no puede acercarse al poder de Dios, ¿no? Y tenemos aquí una situación donde vemos que Dios está por encima de cualquier potestad que, que existe tanto en el mundo físico como espiritual, ¿no? Eh, Estas potestades quedan limitadas en su poder y no se pueden alcanzar, aunque ellos quieran alcanzar el poder de Dios, no se pueden alcanzar el poder de Dios. Y este poder de Dios viene reflejado mediante su autoridad en el hecho de ser llamado el dedo de Dios, como esa autoridad de Dios, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera pasaje donde encontramos este hecho. Pero si nos vamos más adelante a Éxodo 31, versículo 18, tenemos la segunda aparición del dedo de Dios, pero esta vez con una connotación diferente. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés cuando acabó de echar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrito con el dedo de Dios. El dedo de Dios. En esta situación, en la anterior fue con un hecho de autoridad, de generar un evento milagroso con el poder del mismísimo Dios. Aquí estamos ante el poder del dedo de Dios, pero con un poder legislativo, instruyendo al pueblo de Dios en sus leyes, en sus mandatos, a través de las tablas. El dedo de Dios es el responsable es el que hace a través de la voluntad de Dios Padre, escribir las tablas de sus mandamientos. Entonces, estamos ante la autoridad legislativa en este caso, ¿no? Que es la que produce las leyes y los mandatos de Dios. Anteriormente, como he dicho, estaríamos ante una autoridad, pero una autoridad ejecutiva, ¿no? Cuando mandaba las plagas sobre Egipto, ¿no? Era una autoridad de ejecución de algo, ¿no? Aquí estamos ante una autoridad de juzgar, perdón, de legislar en este caso, sobre el propio pueblo de Dios, estableciendo lo que estaba correcto ante los ojos de Dios y lo que no estaba correcto ante los ojos de Dios. Pero ambas situaciones tenemos que el dedo como una representación de la autoridad de Dios. Ahora la cuestión es, ¿qué es exactamente la autoridad de Dios, no? ¿Quién es realmente la autoridad de Dios?
Y eso se va descubriendo según avanzamos en la escritura y nos metemos ya en los evangelios, ¿no? Si nos vamos al de Lucas, Evangelio de Lucas, eh, capítulo 11, Lucas 11, Lucas 11, y nos vamos al versículo 14, vamos a ver la mismísima autoridad de Dios en persona, o sea, el dedo de Dios. ¿Quién es este dedo de Dios? Vamos a comprobar que este mismísimo dedo de Dios es el propio Jesús, la figura de Jesús en Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El propio Cristo vuelve a hacer la referencia de el dedo de Dios como la autoridad que tiene Cristo de expulsar a demonios. Estamos ante otra vez la autoridad ejecutiva de Dios. Esta autoridad, cuando Él dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Como sabemos de la Escritura, era cierto que el reino de Dios había llegado al mundo en ese momento, en la forma de Cristo. Por lo tanto, Cristo está afirmando que Él mismo tiene la autoridad. Él es el dedo de Dios. Em, entonces, tenemos aquí claramente Cristo ya refiriéndose que el de Él es el dedo de Dios. Esta referencia del Antiguo Testamento como el dedo de Dios, la autoridad de Dios, viene reflejada en el propio Cristo. Cristo es la autoridad. Tiene la autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado. Y él aquí la lleva a ejecución en esta situación en una expulsión de un demonio. ¿Quién aporta? Sí, quiero preguntar algo. A ver, cuando tú te refieres, por ejemplo, a la autoridad ejecutiva, ¿viene siendo como la autoridad delegada? ¿O puedes explicar un poquito eso, la autoridad ejecutiva? La, Es la, que no tengo claro La, realmente los auto- la conceptos. autoridad ejecutiva es de ejecutar la acción, porque hay una ley que está escrita, hay una autoridad que fue, la ley, o sea, está la ley que sería la autoridad legislativa, ¿no? O sea, los mandatos de Dios, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no? Esa sería la autoridad legislativa, de legislar, que es una autoridad de Dios. Vale. Después Dios tiene la facultad de ejecutar sus sentencias o sus mandatos. Y tiene también la autoridad de juzgar. Pero el orden sería, Dios legisla, hace las leyes, Dios juzga y Dios ejecuta la justicia, ¿no? Claro. Entonces, en esta situación estaríamos viendo la ejecución de su justicia. Entonces, como el que está ejecutando la voluntad de Dios Padre, pues Jesucristo se podría decir que Jesucristo viene a ser el dedo El dedo de Dios. ejecutor, ¿no? Exacto, De Dios. Vale. exacto, es el dedo. Por eso en el Antiguo Testamento se hace esta referencia, el dedo de Dios, el dedo de Dios, el dedo de Dios, como el propio Cristo lo dice, es el mismo. Porque cuando él dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces está diciendo, como ya se sabe leyendo el Nuevo Testamento, que el reino de Dios había llegado porque había llegado el Cristo, ¿no? Claro. Entonces él ciertamente está diciendo que él es el dedo de Dios. O Vale. sea, porque él tiene la autoridad sobre toda potestad en la tierra en estos momentos. Vale. Entonces, Él, tiene esa, él es la persona de Dios que ejecuta la voluntad de Dios. la autoridad. Él tiene la La autoridad. autoridad de Dios. Ejecuta, tiene autoridad para ejecutar
legislar y juzgar. Tiene las tres potestades. Las vamos a ir viendo. La hemos visto ya legislar también porque ¿quién escribió? Es cierto que las tablas fueron un mandato de Dios Padre, pero porque era su voluntad de Dios Padre ejecutar ese mandato. Pero ¿quién la escribió? El dedo de Dios. O Claro, sea, Dios Padre pone la voluntad, Cristo es el medio de ejecución. claro, O sea, claro. ejecuta porque Él es el medio. Todo fue hecho para Él y por medio de Él. Exactamente. Entonces, Cristo, en este caso, cuando se escribieron las tablas, fue el que escribió las tablas, podríamos decir, ¿no? No podemos, o sea, no estamos ahí, pero lo que da la escritura a entender es que la voluntad del Padre era que se escribieran las tablas y quien escribió las tablas mediante el dedo de Dios es Cristo, como estamos viendo. Claro, Entonces, fue el mismísimo Cristo que escribió las tablas, ¿no? Con su dedo, ¿no? Un dedo físico. claro, claro. Entonces, y vamos a ir viendo que este principio de autoridad se va a ir repitiendo y lo vamos a ir viendo. Dedo físico porque además Jesucristo es la parte de Dios, la persona de Dios que se manifiesta físicamente, ¿no? O sea, bueno, eso lo desarrollaremos en otros estudios, pero que son cosas que ya Exacto. hemos estudiado, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a Mateo 7:29, donde vamos a ver la autoridad que tiene Cristo. O sea, autoridad que viene en la misma palabra también. Vamos a leer, por ejemplo, eh, Mateo 7, el 28 y el 29, para tener un poco de contexto. Vale. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, él ya de por sí reflejaba la mismísima autoridad. O sea, él cuando hablaba de su boca, mostraba autoridad ante el mundo. No era simplemente un orador. Cristo no hablaba simplemente, ni tenía un don, como un don humano para Sí, que no era carisma, no como era un dicen carisma muchas humano, veces, exacto, no exacto. tenía un carisma humano, sino que tenía autoridad. Y esa autoridad era lo que se ponía por encima de todo. Ser el mismo la palabra y la autoridad, o sea, acallaba a toda la gente. Cuando él Claro, hablaba era como la mismísima ley está hablando, ¿no? La palabra, es que realmente era la palabra hablando, ¿no? claro. El verbo hecho carne. Exactamente. O sea, tenemos aquí otra referencia de que él era la autoridad. Y la autoridad se manifestaba, o sea, como tal. Y esa autoridad era apabullante ante los ojos de cualquier persona que se acercaba a Cristo o que lo escuchaba hablar, ¿no? O Claro. sea, esa autoridad era algo sobrenatural, ¿no? No era algo humano, no era algo, no era algo común, ¿no? Y esta autoridad que tiene Cristo, eh, él mismo nos la promete a nosotros. Todos aquellos que recibamos a Cristo en nuestra vida, Él la promete. La promete que nos delega su autoridad a nosotros. Se la delega primero a sus discípulos, Claro. en las palabras. Para eso lo vamos a ver en Marcos, capítulo 3. Marcos 3. Marcos 3. Y nos vamos a ir al versículo 13. Marcos 3, versículo 13. Y leemos. Después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad, aquí tenemos la autoridad, para sanar enfermedades y para echar fuera a demonios. Esta autoridad, estamos hablando de la autoridad que tenía Cristo, que hemos visto que tenía Cristo, una autoridad, en este caso volvemos ahora mismo, ejecutiva, de ejecutar, que se la delega, simplemente esta autoridad ejecutiva, a sus discípulos. Que después, según leemos en las cartas, y Pablo nos los habla, esta autoridad es delegada a todo cristiano. Todo aquel que cree en Cristo e invoca su nombre, esa autoridad es firme contra cualquier potestad y contra cualquier entidad que está por debajo de Cristo. O sea, toda autoridad. Claro, es delegada a los hijos de Dios. Exactamente. Delegada a los hijos de Dios, que son los cristianos. Exacto, sí, los que reciben a Jesucristo como su único Señor y Salvador en sus vidas. Exactamente.
Por lo tanto, aquí tenemos cómo Cristo delega esta autoridad, ¿no? Y ahora la vamos a ver cómo los propios, en este caso, los propios cristianos utilizan esta autoridad ya en el tiempo de Pablo, ¿no? O sea, nos vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos, em, capítulo 16 y al versículo 18. Y vamos a ver cómo esta autoridad se ejecuta, ¿no? A través de alguien que no es Cristo, pero tiene la facultad delegada de Cristo. Exacto. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. O Exacto. sea, Pablo no tenía capacidad por sí mismo de expulsar a ninguna potestad, ningún demonio, ningún príncipe, nada, no tenía autoridad sobre nadie, pero Cristo se la dio. Cristo se la delegó. No era algo innato, no era algo que estaba en Pablo, sino que Cristo delega su propia autoridad, autoridad que es desde el principio en Cristo, dada por el Padre al Hijo, esta autoridad. Y en este caso, Cristo se la delega a Pablo, porque Pablo creyó en Cristo. Es la misma situación con nosotros. Exactamente, Pablo es una situación de un cristiano como el del día de hoy, ¿no? Un cristiano que aceptó a Cristo como su Señor y que caminó en su senda, en su camino, ¿no? Exacto. Al caminar en su camino y entender la palabra, entendía la autoridad que Cristo le había delegado. Y ahí podía manifestar el poder de Cristo a través de él mismo, ¿no? Claro. Pablo lo muestra así. Este sería ejemplo de esta autoridad que tiene Cristo a nivel ejecutivo. Pero Cristo también nos muestra autoridad judicial en el propio Evangelio. Él tiene también la autoridad judicial y otra vez lo vamos a ver cómo se hace referencia al hablar de autoridad y en este caso judicial, otra vez el dedo funciona, otra vez aparece el dedo. Vale. Bueno, nos vamos a ir a Juan, capítulo 8, Juan 8, y vamos a leer un poquito del capítulo 8, ¿no? Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí otra vez estamos hablando de la autoridad. En este caso, autoridad judicial de Cristo. Estamos en el caso de unos fariseos que le presentan a Jesús una mujer que en principio había cometido adulterio. El adulterio, para ser probado en esa época, tendría que ser mediante por lo menos dos testigos. O sea, no era algo sencillo probar el adulterio en esa época. O sea, necesitaba dos personas que viesen claramente cómo el hombre y la mujer estaban cometiendo el pecado, ¿no? El acto de adulterar. Entonces era algo muy incomún y que solía ocurrir cuando se preparaba todo para pillar a una persona. O sea, no era algo que simplemente por una acusación de alguien de decir ese hombre es adúltero o esa mujer es adúltera. Ya era considerado adúltero. No, hacía falta testigos. Dos testigos era lo que marcaba que hacía falta para ser probado el adulterio. Entonces, por lo menos en Juan 8:3, ¿sí?
que dice que fue sorprendida, o sea, una mujer sorprendida, ¿no? Claro, O sea, sorprendida es que la encontraron, ¿no? En claro. el mismo acto, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿la mujer estaba adulterando? ¿Dónde está el adúltero? Claro, ¿Por qué llevan solo a la mujer? exacto. Claro, ya nos damos cuenta que era algo preparado realmente todo esto para atacar al propio Jesús. O sea, Claro, no era algo inocente. Este hecho de los fariseos y de los escribas no era un acto inocente, sino era un acto para ver cuál era la reacción de Jesús, que si cumplía la ley o no cumplía la ley. claro. Por eso en Juan 8:6 dice tentándole, ¿no? O sea, ellos Claro, ya iban con esa una motivación de motivación, tentarle. exacto, una motivación errada, ¿no? O sea, errada no, era mala, ¿no? O sea, Claro, realmente intentar cazar a Jesús, ¿no? En que estaba incumpliendo la ley o que no hacía justicia, ¿no? exacto. Entonces, bueno, encontramos aquí algo muy curioso, ¿no? Que no se da explicación, ¿no? Que cuando dice en el 8:6, más esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Mm, O sea, Jesús en ese momento era como un juez sentado en el suelo, nos imaginamos, sentado en el suelo, escuchando las palabras de los fariseos, ¿no? Que eran los que acusaban, ¿no? Recordemos, en la Biblia el acusador siempre se hace referencia a que el acusador es el propio Satanás, ¿no? En claro, este caso estaban los fariseos acusando. Y Cristo escribía con el dedo, ¿no? La referencia del dedo, ¿no? O sea, él estaba, no sabemos qué estaría escribiendo en el suelo, ¿no? Podemos suponer, ¿no? Podría estar escribiendo las motivaciones de esos acusadores, los pecados, ya, eh, o sea, podemos suponer varias situaciones que estaba haciendo Cristo, que estaba poniendo Cristo, ¿no? ¿Cuál era quizá lo que tenían en sus corazones, ¿no? Como hace un juez, ¿no? Un juez escucha a las partes sentado en su trono, ¿no? En el púlpito de juez, ¿no? En este caso. En ya, este caso Cristo estaba sentado simplemente en tierra, ¿no? claro, Y estaba escuchando las partes, ¿no? En este caso los fariseos y los escribas que le decían, esta mujer es adúltera, tenemos aquí los testigos y no sé qué. Eh, y entonces él escribía, estaba con el dedo, dedo de autoridad, claro, tomando nota con autoridad, ¿no? Es que estamos viendo esa autoridad judicial de Cristo, indicado otra vez con el dedo, como digo. ¿Qué tomaba nota? No lo sabemos. Eso sí, o sea, lo más probable, desde mi punto de vista, es que estaba tomando nota de los pecados que cada una de esas personas que estaban acusando tenían en sus vidas. ¿Por qué? Ahora después lo podemos ver de por qué digo esto, ¿no? Porque cuando tú escribes en el polvo de la tierra, ¿no? mm, Igual que tú escribes en el polvo de la tierra, no estás escribiendo sobre una piedra donde queda grabado para siempre, ¿no? El claro, polvo es siempre como una referencia de algo que es temporal, ¿no? claro, Entonces, ese pecado, siempre se puede uno arrepentir del pecado y se puede borrar, ¿no? claro, Pero por eso Cristo estaba escribiendo, desde mi punto de vista, era esa la motivación de por qué Cristo escribía en tierra, porque existía la posibilidad de que esas personas se arrepintieran de sus pecados y se volviesen atrás de sus acusaciones en mala fe, ¿no? Porque había claro, una mala fe en esa acusación, ¿no? Entonces, por eso lo escribía en tierra. Entonces, ¿qué dice Cristo en este caso? El que de vosotros esté libre esté sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra. Y cada uno en su conciencia en ese momento se fue echando atrás, fueron abandonando y se quedó solo Cristo con la mujer, ¿no? Y cuando no había nadie más que acusar, Cristo le dijo a la mujer, yo tampoco, yo no te condeno. O claro, sea, le dijo, yo no te voy a condenar. Y le recomendó que no volviese a pecar. claro, O sea, simplemente la llama arrepentimiento. El arrepentimiento no la llama a un juicio de muerte, que era lo que buscaban los fariseos o la mala intención de cazar a Cristo en no cumplir la ley. O claro, sea, Cristo hizo que no hubiese ningún testigo, porque todos los testigos que estaban allí tenían sus conciencias y sus corazones entenebrecidos completamente por Satanás en esos momentos. Con lo cual, Cristo a esta mujer la deja libre en su autoridad judicial, ¿no? Como juez, la deja libre. Eh,
Es más, en el 8.8 vuelve a seguir que sigue escribiendo en el suelo. O sea, lo de escribir en el suelo es una constante. Él simplemente escucha todo lo que Claro. ocurre. Es una constante, Y ¿no? es muy interesante realmente lo del dedo porque es algo que en realidad nunca se analiza, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, sabemos que todo lo que aparece en la Biblia tiene un significado y Jesucristo no hacía nada por azar, o sea, todo tenía un porqué, ¿no? Detrás de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que dijo, todo tenía un propósito y una enseñanza, ¿no? Y eso es lo que hay que escudriñar, ¿no? Cada enseñanza, cada tesoro escondido en la palabra, ¿no? Cada detalle, eso es importante escudriñarlo. Bueno, de este pasaje hay algunas pistas de, como decía, de por dónde podía ir Cristo al estar escribiendo en la tierra, en el suelo, ¿no? En la Claro. arena. Y eso lo encontramos en Jeremías. Nos vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 17, del 17 al 13, vamos a leer. Sobre todo, vamos a tomar atención en el versículo 1 y en el mismísimo 13. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿no? O sea, ya estamos hablando de el pecado escrito, ¿no? Escrito aquí en este caso, hablando del pueblo de Judá, ¿no? Y también de Israel realmente, ¿no? Al final, pero en este caso en concreto estamos hablando de Judá, escrito está en cincel y con punta de diamante. O sea, este es un pecado que no se borra así, de manera sencilla, ¿no? Si seguimos leyendo, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y que los collados altos sobre la montaña y sobre el campo, todos tus tesoros. Bueno, aquí habla de los pecados, pero nos vamos a saltar directamente al versículo 13, donde va a hablar del escrito en tierra, ¿no? En el polvo, ¿no? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Escrito en el polvo, ¿no? El polvo también es una representación de, o sea, escribir también en tierra, ¿no? Otra opción es que Cristo estuviera escribiendo simplemente los nombres de estos acusadores en el polvo, porque Claro. el polvo también es una representación de la muerte del hombre. La muerte física. Exacto, porque como dice en Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Exacto. Entonces, cuando escribe un nombre de una persona en polvo, realmente está aludiendo a que su vida es finita, ¿no? Claro. O sea, no tiene una vida espiritual, sino una vida simplemente carnal, corpórea y que va a volver al polvo, sin tener un renacer en una nueva criatura con Cristo, ¿no? Entonces, cuando Cristo escribe en el polvo, también puede estar refiriendo a que escribía simplemente su nombre como que iban a morir, ¿no? Claro. Por sus pecados, ¿no? Iban a morir en el polvo de la tierra. Porque como dice la palabra, polvo eres y en polvo te convertirás. Claro, y entendiendo que claro, que todas estas situaciones, pues Jesucristo como no había dado su vida por nosotros todavía en la cruz, ¿no? Pues Claro. Él no había traído la vida espiritual, ¿no? Que hoy por hoy tenemos acceso a ella por medio de Jesucristo, ¿no? Que era algo Entonces, profetizado, pero que todavía no se había cumplido hasta que no ocurrió la crucifixión y su sacrificio en la cruz, ¿no? O exacto. sea, hasta que no murió en la cruz no ocurrió lo que estaba profetizado por los profetas eh, hasta ese momento, hasta el momento de la cruz. O sea, Y de su y resurrección, su claro, resurrección posterior, ¿no? Que fue la confirmación de que claro, era cierto todo lo que se había prometido, ¿no? exacto. Y bueno, si quedaba alguna duda de la autoridad de Cristo, o sea, de la autoridad completa que tiene Cristo, nos vamos a ir a Apocalipsis, em, capítulo 12, ya para ir terminando, ¿no? Capítulo 12 y el versículo 10, ¿no? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí tenemos en este pasaje hablando de dos, aquí la autoridad de Cristo en dos facetas, en la faceta ejecutiva y judicial, ¿no? Cristo como juez, juzgando a las potestades, en este caso, ¿no? Al que acusaba, a Satanás, ¿no? Delante de nuestro Dios, y, y ejecutando la sentencia, ¿no? Porque ejecuta cuando él dice lanzado fuera el acusador, ¿no? O Claro, sea, ese es el resultado de la sentencia judicial. O sea, la autoridad judicial eh, eh, condena, en este caso, a Satanás a quitarse delante de Dios directamente, o sea, a apartarlo de Dios. claro. Y la sentencia que le dice, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, la ejecución de la sentencia, la parte ejecutiva de la autoridad es echarlo fuera. Entonces tenemos claro que Cristo es la autoridad. Cristo es el referido en el Antiguo Testamento como el dedo de Dios, ese dedo de autoridad, porque hay que entender que en la antigüedad la autoridad, cuando nosotros apuntamos con un dedo a alguien, estamos haciendo un símbolo, una simbología de autoridad, ¿no? De demostrar nuestra autoridad sobre otra persona, ¿no? Era muy típico, ¿no? De un rey o de un gobernante, de indicar a su súbdito apuntándole con el dedo. O sea, el apuntar con el dedo es siempre un símbolo de autoridad sobre otra persona que está subyugada a nosotros. En este caso, de Cristo a toda potestad, ¿no? Que Claro. existe tanto en la tierra como en el cielo, ¿no? Que están bajo su autoridad. Y bueno, hasta aquí quería llegar a este estudio donde hemos visto un poquito esta autoridad y cómo Jesús tiene todo bajo su pie realmente y eso nos tiene que traer una tranquilidad, ¿no? De no temer a nada realmente, Claro. porque todo está controlado por Él y si estamos con Él no tenemos que temer a nada. Entonces, podemos estar seguros en Cristo en todo momento. Claro, porque lo más importante es tener nuestra confianza, ¿no? En Jesucristo. Y si estamos realmente confiados en Él, ¿sí? Y sujetos a la palabra, en obediencia, ¿no? Pues su autoridad viene a nuestras vidas también, ¿no? Y a ver, esa autoridad, pues tendremos que usarla, ¿no? A nivel espiritual, en muchas situaciones. Y bueno, pues Bueno, gracias por escuchar y nos vemos en otra ocasión. adiós.